con jeans rotos, porque por esa anécdota. Y hoy tuve un evento antes y me dijeron que hay galerías y que nada de jeans rotos, ¿no? Entonces, por eso hoy no lo traigo, pero normalmente me ven siempre con jeans rotos. La moda no era una fortaleza de la Alemania del Este. Se les daba preferencia a la practicidad y a la uniformidad. Cuando cayó el muro y tuvimos acceso a lo que estaba de moda en Alemania Occidental, me enamoré de los jeans rotos, que curiosamente, ahora que escribo esto, vuelven a estar de moda. En una de las primeras excursiones de compras al oeste, tropecé con una tienda que vendía estos pantalones de mezclilla rasgados y me les quedé viendo con ojos de amor. Le imploré a mi papá que me comprara un par, pero él no lograba comprender mis gustos. No voy a gastar en un par de jeans rotos que cuestan más que un par de jeans normales. Ni entiendo para qué quieres verte como vagabunda. Pero si insistes, compramos un par normal y te los descargo con mucho gusto. Fin de la discusión. Ahora que volvieron a estar de moda, me descosí y compré 5 pantalones largos y 3 shorts, bien rotos. No me importa parecer vagabunda. Y sonreí pensando en mi papá cuando los compré. Bueno, no sé si ustedes... Sí, igual, sí. ¿Qué edad tenías cuando cayó el muro? 12. 12. A mí, hablando de todas estas cosas que platica que eran, por así decirlo, un lujo, bueno, se da cuenta que son un lujo cuando cae el muro y en el otro lado son cosas normales. A mí me llamó mucho la atención un episodio en el que menciona que ir por el pan, tenías que estar formada desde muy temprano para poder alcanzar un pan crujiente, y se me hace muy, no sé, que pues hoy en día yo puedo ir a X panadería y hay pan crujiente, y te das cuenta de algunas virtudes que llegamos a tener, y después investigando te das cuenta que incluso en pleno siglo XXI hay lugares donde sigue siendo un lujo. O sea, apenas hay que valorar ciertos detallitos. Y hay lugares como en muchos pueblos y aquí en Guanajuato donde sales a la calle y en la mañanita todo huele a pan recién horneado, ¿no? Es una cosa así formidable. Bueno, así de la moda, lo que a mí más me impresionaba de los posis es la moda de los bikinis y trajes de baño. Cero. Sí, exactamente. Cero. Es que era muy famoso de Sí. las playas nudistas, pues sí. De hecho, tienes un capítulo Sí. sobre El eso. FKK, sí. Sí, cuéntanos. Tiene un capítulo de la... Sí, exacto, ese no sí. lo marqué, Pero está muy bueno. Está muy bueno. Aquí está. Sí, se llama el FKK y se llama así porque es Freikörperkultur, o sea, la cultura del cuerpo desnudo, digamos. El FKK o Freikörperkultur, la cultura del cuerpo libre, era un tema de controversia en Alemania. Contrario a lo que uno tal vez se imagina pensando en el socialismo, Alemania Oriental era un paraíso para estas actividades de desnudismo y no Alemania Occidental. Si bien el movimiento no se originó en la RDA, encontró allí a la gran mayoría de sus seguidores. Es más fácil, poco complicado, uno se ahorra el cambiadero de ropa. A principios de los años 50 era aún poco común ver bañistas desnudos en las playas alemanas, pero los ciudadanos de la RDA opinaron que se trataba de un asunto personal y no político y lucharon por este privilegio. O sea, no lucharon por el modo, pero por esto sí. Aproximadamente un 20% de las playas terminaron siendo de los seguidores del movimiento FKK. Letreros que rezaban "cuidado, aquí se aproxima una playa nudista", le daban aviso al bañista que tal vez estaba buscando un pedacito de playa donde sí podía moverse vestido. Estos letreros, por cierto, se pusieron para los polacos y en 2 idiomas. Lo anterior debido a que los habitantes de ese país sumamente católico se escandalizaron por las prácticas de sus vecinos cuando se abrió la frontera entre Alemania y Polonia. Oficialmente la RDA se mostraba más mojigata en revistas y periódicos. Ahí los bañistas sí escondían sus partes privadas de forma recatada. Pero finalmente también el gobierno se dio cuenta de que no podía hacer mucho más que ordenar el caos y intercalar playas vestidas con playas nudistas y marcarlas correspondientemente para que no hubiera malentendidos y molestias entre los visitantes. Significaba más que solamente personas desnudas.
fue parte de un movimiento para celebrar la vida. A través del contacto con la luz, el aire y el sol, las personas debían sanar y desprenderse del estilo de vida industrial. Incluso se fundaron varias asociaciones de bañistas desnudos. Con la llegada al poder de los nazis en 1933, esta diversión encontró un fin abrupto hasta que más adelante los nazis descubrieron que la cultura del nudismo podía servirles para enaltecer la fuerza del pueblo en cuanto a la raza, la salud y la moral. La Asociación para el Cultivo del Cuerpo se adueñó del asunto y emitió en 1942 un decreto el cual aprobó el funcionamiento de algunos lugares que permitían a los visitantes el desnudarse en público. Al terminar la guerra, el movimiento nudista tomó diferentes formas en ambos lados de la frontera. Mientras que en la RFA los desnudos se seguían reuniendo más en clubes privados, en la RDA tuvo un auge sin precedentes tras una prohibición inicial en los años 50 por afectar la moral. Mis papás sí nos llevaron a mi hermana y a mí prácticamente cada año a las playas del mar Báltico, pero no eran seguidores del movimiento nudista, tal vez para proteger nuestros ojos inocentes. Pero sí recuerdo uno que otro paseo caminando por las playas donde mi mamá de repente tenía que chiflarle a mi papá y gritarle: Manfred, no vamos al FKK. Manfred se hacía el oxiso, que no había visto. Se me hace que sí deseaba echar un vistazo. Una vez me quiso enseñar a decir: mamá, queremos ir a la playa FKK, pero ya había aprendido desde la vez del sauna. Me ahorré otra cachetada. Esa es otra anécdota, ¿no? Del sauna. Me dicen cuál otro. Yo siento, bueno, del primer tema que hablábamos de cómo su madre era de la muy dura, en ese capítulo donde el papá le dice: dile a tu mamá que, no recuerdo tal cual la frase, que hacemos como baño de sauna familiar. Sí, eso fue la otra anécdota. Y va y enfrente de todos le dice a su mamá: hacemos sauna familiar. Sí. Y su mamá le vuelve a cachetar, y ahí es cuando su papá intercede de, relájense, yo les dije. Sí. Aquí en México se suele dar mucho, que luego le dicen, cuando ha pasado, le dice a tu mamá: ¿recuerdas cuando pasó esto? Y la mamá dice: no, ¿cuándo? Sí, yo sería incapaz de hacer eso. Para nosotros, para la mamá fue un martes cualquiera, para nosotros fue un momento que nos cambió. Y comentaba si su mamá si lo aceptaba, porque aquí en México es de no haría eso. Me dolería más a mí. Sí. Pues mira, como que no tiene tanto sentido de humor mi mamá, y de repente como que o sea, sí lo reconocía, pero se enojaba. Como que cuando mi papá sacaba esas cosas a la luz, ¿no? Así como decía: es que tú siempre eres el de buena onda y yo no. Pero bueno, sí, o sea, sí lo reconocía, pero dice: pues alguien tiene que poner el orden, o no sé, enojaba un poco, ¿no? Pero... Y por ejemplo, sabemos mucho que obviamente Alemania, el lado soviético y eso, tienen y tenían, pero sobre todo, una gran cultura musical, de deporte, de todo. Y también ahorita estás hablando de estas cosas que se ven hasta divertidas, ¿no? Sí. ¿Qué tanto culturalmente le dio Alemania soviética a la Alemania occidental? Pues la verdad era como casi una copia, ¿no? Porque hasta en la escuela teníamos, o sea, los rusos o los soviéticos en su momento tenían esa pues, organización de los pioneros con los scouts. Sí, tipo los scouts, y los pioneros se llamaban, y pues eso también lo implantaron con nosotros, ¿no? Entonces, pues en la primaria tenías como un pañuelo azul, en la secundaria el rojo, y siempre había como rituales para obtener el otro. Y ya en prepa traían como unas camisas azules largas y decían como, hasta tenían su slogan que decía Freiheit, Libertad, que es un poco irónico. Los de prepa, y los saludos, ¿no? Como teníamos que, había siempre como reuniones de toda la escuela y todos tenían que saludar, pero, o sea, así como listos, todos listos, y todas esas cosas socialistas, ¿no? Las canciones, también hasta aprendimos ruso, ¿no? En la escuela. Sí. El primer idioma, o sea, antes del inglés fue el ruso. Digo, no me acuerdo así de muchísimo, pero todavía puedo leer el alfabeto y todo. Pero sí, o sea, estuvo muy impregnado. Hasta había soldados rusos patrullando en la calle, los teníamos que saludar en ruso.
Es así como Dobryin, Tabavish, hasta todavía me sé todo esto, porque fue lo que del diario decíamos. Pero no era como de que eran, o sea, eran muy amables, muy siempre sonriendo y todo, nada más eran muy borrachos. Y en la noche de repente se equivocaban de casa y ahí hay un incidente en el libro también. Muy borrachos, pero la verdad, siempre muy amables. No puedo decir que alguna vez los vi enojados. ¿Y eran maestros también? Los maestros eran alemanes, pero muchos maestros de ruso, ¿no? Sí. No sé, pienso ballet o música. Sí, ballet tuvo también mucho ballet, sí. Digo, metían mucha importancia en el deporte, muchísimo. O sea, todos hacían deporte y siempre empujaban a, pues, como ahí hay un capítulo que dice, más lejos, más alto, más... o sea, todos estaban en algún club deportivo, ¿no? Y eso era súper importante, siempre decían, en un cuerpo sano vive un... ¿no? ¿Por qué tomaban tanto? ¿Tomaban tanto? ¿Por qué no ¿Por qué tanto? bebían? A los rusos, no, yo creo que así se toma mucho vodka y no sé, así son ellos, porque yo creo que porque hace mucho frío. Es cultural, Sí. Pero Sí. bueno, yo siento que es por lo mismo de ser soldado, ¿no? Bueno, también aquí en México tienen la fama de ser borrachos cuando no andan en servicio. Sí, o sea, no se pusieron borrachos en Alemania, ya eran así, ¿no? Ya eran así. Sí. Sí, yo creo que allá se hace mucho frío, me imagino que sí tiene algo que ver, pero... Sí, porque ves los libros de literatura Sí. rusa desde antes y Sí. ellos siempre. Y siempre sufren y siempre toman, sí. Sí. Exacto. Y las mujeres no, ¿verdad? Hasta donde yo sé. De aquel Pues como los tiempo, hombres eran todos, sí, por los favor. soldados todos eran hombres, no Sí. hubo mujeres en su momento. Hoy a lo mejor sí hay, pero Sí. no vi mujeres. Pero sí, luego una vez pues alguien se equivocó de casa y tocó como loco, ahí pensó que era su casa y no lo dejaban entrar, ¿no? ¿Y se casaban? ¿Se casaban los soldados? Ah, sí. O Entre sea, rusos y se alemanes. hacían novios. No sé, yo solo los veía siempre solos y entre ellos estaban, pues tenían pues, no era un hotel, pero una barraca ahí donde se dormían, ¿no? Y era un poco fuera de la ciudad. O sea, nunca sabíamos qué hacían. O sea, nada más patrullaban las calles y en las noches no los veíamos hasta que los escuchábamos, digamos. ¿Ah? Pero no sé A qué lo hacían. mejor sí había vínculos afectivos. Pues, seguramente, como yo estaba chiquita y yo no me dejaba como salir en la noche para ver qué hacían, ¿no? Pero le podría preguntar a mi mamá si algo sabe de esto. Sí, seguramente hay bebés por ahí. Historias más secretas. Exacto. Sí, le voy a preguntar, buen punto, nunca me pregunté esto. ¿Y cómo fue crecer? Bueno, ahí leyendo el libro menciona que tenían un adoctrinamiento muy intenso. Es el tema de los uniformes, el tema de la ideología. Pero a mí me llama mucho la curiosidad que menciona que sus lemas iban en contra de la guerra y a favor de la paz. Pero después te pones a ver que la Unión Soviética fue de los que más financiaron el tema bélico y dices, ok, como que... Sí. O sea, ¿cómo es crecer y empezar a ver todo esto? O sea, empezar a informarte y ver que... Obviamente la parte de lo que, pues de las guerras no te lo cuentan tanto cuando eres chiquita, ¿no? O sea, y aparte no cuestionas tanto, y eso fue también parte de, ¿no? En la escuela, por ejemplo, el maestro, la maestra, estaba en el pintarón ahí y apuntaba algo y tú cópialo, pero no opines. Tú, calladito te ves más bonito, ¿no? Como dicen aquí. Entonces, o sea, yo siento que la educación en sí fue muy buena, los hechos, todo lo que nos enseñaron, y de hecho siempre tuvo buena reputación en ese sentido, ¿no? Pero no nos enseñaban a opinar, no sé, como a pensar, digamos, ¿no? Fue como, así son las cosas y ya, ¿no? No lo cuestiones, ¿no? Y aparte, como yo crecí en esto, nací en este país, no conocía otra cosa, no tenía punto de referencia, ¿no? O sea, para mí en este momento no fue algo malo, ¿no? ¿Sí me explico? A lo mejor mi abuela que vivió antes del muro, mis papás que pues vivieron un poco de las dos cosas, ya tienen otra opinión, pero para mí como niña no lo cuestionas porque no conoces otra cosa, ¿no? Y no sabes qué pasa afuera del país, no sabes de las guerras y todo eso. De Estados Unidos está muy lejos y no... O sea, nosotros nos decían, tus amigos son, no sé, Nicaragua, la Unión Soviética, Cuba, ¿no? Los demás no son tus enemigos, estos no los ves, nada. México no lo mencionaba, ¿no?
no. Y ese aspecto de los niños rusos son tus amigos, pero prácticamente ni me menciones a los del otro lado del muro. Sí, no. ¿Cómo era esa sensación de, o sea, los rusos están muchísimo más lejos y Claro, realmente a los que claro, tengo al lado ni siquiera me los estás mencionando? Sí, no, y aparte nosotros teníamos familia del otro lado, ¿no? Sí, está un poco difícil porque, por ejemplo, el lado de mi papá tiene familia en Hannover y mi abuela era, digamos, vecina, ¿no? del oeste, y se casó con mi abuelo y pues se fue a vivir al pueblo que después sería Alemania del Este. Y ya cuando ponen el muro, pues ella, pues me quedo, me voy, no, pues ya, como era así en estos tiempos, pues quedas con el esposo, ¿no? No lo piensas, ¿no? Y ya, pues ya habían nacido los primeros hijos y luego ponen el muro y aparte ella estuvo en un pueblo prácticamente al lado del muro interalemán, ¿no? Porque muchas veces aquí la gente me dice, pero el muro solo estuvo en Berlín, ¿no? Y yo, no, hubo un muro por toda Alemania, ¿no? Entonces ella estuvo en un pueblo que aparte para llegar al pueblo necesitabas un permiso, bueno, ya lo leíste, ¿no? Entonces era ya zona fronteriza y nosotros para visitar a mi abuela y mi abuelo y todos, necesitamos un permiso especial porque ya había una caseta a 5 kilómetros del pueblo y siempre checaban los permisos, entonces, o sea, ese pueblo ya era medio mítico, ¿no? Y del otro lado del muro veías luego, de repente, yo me imagino que ponían una escalera del otro lado y había gente hasta saludando, ¿no? Y tú, ¿qué hacen allá? Son los malos, ¿no? ¿No? Pero sí los podías ver, ¿no? Y es curioso porque, pues luego dices, pues mi abuela a veces viajaba para allá porque como ella era ciudadana del otro lado, la dejaban, pero solo así como bodas, funerales, algún evento grande y con invitación. Y luego ella podía viajar, por ejemplo, ya sea con mi abuelo o con uno o dos niños, pero nunca todos juntos, porque el riesgo de que tal vez no regresara, ¿no? Entonces sí es un poquito como, ay, se va la parte peligrosa, ¿no? Los enemigos ahí, ¿no? Y aparte nos mandaban paquetes, como la familia nos mandaba los famosos paquetes del oeste. Entonces tenía igual como estas revistas, El Bravo, no sé si alguien lo conoce, era una revista como de los famosos, ¿no? Y tenía postas y todo, y entonces siempre en esa semana que llegaba el paquete era la más popular del salón porque tenía pues, los postas, ¿no? Que nadie tenía ahí. Y los jeans aquí el oeste, ¿no? Y cosas así. Entonces nos mandaban como su ropa usada, ¿no? Y revistas y chocolates. Chicles, los chicles eran de unas bolitas así que estaban muy dulces, como una hilera así de chicles, esas eran mis favoritas, ¿sí? Sí, pero nunca los conocí, o sea, caí al muro y luego conozco toda la familia, mi papá, y me llevo ahorita mucho con un primo, y lo vi, le digo, no manches, es como mi papá y no te conozco, ¿no? Es como algo bien extraño, ¿no? Y también fue muy interesante cuando cayó el muro, fue un jueves y yo fui a la escuela el viernes y faltaba la mitad del salón. Y de repente nos decían, ya 2 semanas después, un mes después, los libros cambiaron y de repente estos ya no eran los enemigos, eran también los amigos. Y tú, ¿cómo? Eso no puede ser, o sea, en tu cabeza es como que te quitan algo debajo de los pies, ¿no? Como que todo en lo que creíste, ya de repente 2 semanas pues ya no es cierto, ¿no? También estos del otro lado son amigos, ¿cómo es esto, no? Los malos. Era como mencionaba, ¿no? Que toda la vida te estuvieron diciendo son los enemigos y de un día para el otro te das cuenta que en teoría perdiste porque los que ganaron fueron los enemigos. Sí, como que algo como que dejaron que ganaron, algo así, ¿no? Sí. Sí, es extraño, es un sentimiento muy extraño porque tú crees en algo, aunque sea 12 años y de los 12 a lo mejor 7 años los traes más consciente, ¿no? O algo. Y crees en algo y de repente ya no es cierto, ¿no? Así es. Y ahí te vuelves muy desconfiada, ¿no? Ya dices, eso no me vuelve a pasar, siempre voy a preguntar, ¿qué onda? ¿No? Oye, Sabi, sí. ¿Qué idea tenían, antes de que cayera el muro, qué idea tenían del lado oeste, de cómo se vivía en el lado oeste? Te pregunto porque, por ejemplo, conozco gente de Cuba, de hace muchos años, que era así como que creen que las banquetas están tapizadas de oro, fuentes de miel, o sea, todo muy romantizado, obviamente con una imaginación más que volada. Inclusive aquí en México, en algunas periferias de algunas ciudades,
tienen esa idea de me voy a ir al otro lado porque Ya. piso allá y es Ujú. como jauja, ¿no? Ya. Son esas fantasías que se va creando la gente. En su caso había algo así, sobre todo por los pósters que decías, Sí. la moda, tú como preadolescente, Mm. tus compañeras, Ya. compañeros. Como pues no lo pude ver como tal, no creo, no recuerdo haberme imaginado algo, pero había por ejemplo una tienda en la estación de tren, había una tienda donde uno solo podía comprar algo con divisa del otro lado. Era para los viajeros, por ejemplo, los del oeste que viajaban en el este para que pudieran tener acceso a sus cosas, ¿no? Y a veces en los paquetes nos mandaban, no sé, 10 marcos del otro lado, algo así, ¿no? O 5, no sé. Y mi mamá a veces me llevaba a esa tienda cuando íbamos al tren o algo y pues ahí describo como que se siente en otro mundo, estaba todo bien perfumado, así muy perfumado y tenían muchas cosas que no podíamos comprar, como esos chicles, por ejemplo, que venían en el paquete, entonces ahí también los compré o le decía a mi mamá, yo quiero esto y me dice, pues no alcanza y no podíamos dar la diferencia con nuestra divisa, no la aceptaban, ¿no? Entonces fue como ese sentimiento un poco triste de que no puedo, se tenía muchos juguetes, no teníamos Barbies, nosotros cosas así, no había, ¿no? O sea, vea como estas cosas como de niña no te importa tanto si algo está de oro o del otro, no, pero a lo mejor quieres un juguete de estos, ¿no? O cosas así. Lo más complicado era en Berlín, porque pues era, en Berlín la televisión del oeste transmitía a un par de kilómetros más y la gente la podía ver siempre y cuando con el volumen así muy quedito, pero tenías, no, incluso pero tenías el acceso, o sea, mucha gente tenía el acceso, luego le cuentan los parientes o amigos o contables de otros lugares de que en el oeste tienen esto y Coca-Cola y también teníamos nuestra propia, se llamaba Club Cola, pero era horrible. Pero, o sea, la tomabas y tenías pura espuma en la boca, no sé, muy loco. No, pero incluso, o sea, sí podíamos ver la tele, a lo mejor porque estaba cerca, pero teníamos acceso a la tele en Berlín, del oeste. Como que en ese tiempo era todavía más difícil, ¿no? Y me acuerdo que yo veía la reportera del crimen y cosas así que no era del este, ¿no? Pero no hablabas de eso, o sea, como era mal visto que contaras ayer, ¿no? Alf o yo qué sé, ¿no? Y normalmente entre nosotros los niños sí hablábamos de eso, ¿no? Pero por ejemplo los hijos como de policías o funcionarios, ellos siempre decían, no, yo no veo eso, pero yo creo que sí y no lo veo. No, y ahí también lo describo en el campamento de verano, teníamos una sala de tele. Entonces ahí siempre veíamos la reportera del crimen, pero cuando poníamos un compañero en la puerta y cuando venía el maestro, nos decía, cámbienle y ya pusimos algo como, no sé, la iota dorada ahí de Rusia, algo así, ¿no? Y él decía, oh, qué bien portados están, ¿no? Y se volvía ahí y le cambiábamos. Pero no recuerdo cómo había visto como, no sé, por ejemplo, también lo describo ahí, había unas noticias que podíamos ver también como en la noche. Y luego la gente decía, cómo hablan de nosotros, ¿no? Ellos que somos bien raros, ¿no? Y luego Alemania del Este puso unas noticias muy similares que siempre desmentían lo que ellos decían. Entonces, como que reaccionaban muy rápido a ese tipo de cosas. Sí. Pero, sí, o sea, la tele sí la podíamos ver, pero como que era todavía una época donde te pasabas más tiempo en la calle. Como que era el desayuno y si no fue día de la escuela pues sálganse, ¿no? Y íbamos a la calle a la hora de la comida, vuelves o sea, no veíamos tanto la tele, la verdad. Sí. Tengo una pregunta. En el tema de la religión, hay un libro donde menciona que prácticamente humillaban a los niños que sí practicaban la religión. Cuando cae el muro, la gente seguía como, no, a mí me inculcaron que esto es malo, sigo creyendo que es malo, o no, como ahora sí está permitido, ahora sí creo solo porque está permitido, o fue mitad y mitad. Pues sí, yo creo que un poquito mitad y mitad, porque, por ejemplo, mis papás todavía fueron bautizados, porque nacieron antes del muro, ¿no? Ellos sí fueron bautizados, pero no, como que nadie en mi familia fue como muy creyente, ¿no? Nada más fue que, pues, mi papá vivía en un pueblo y todos en la iglesia
echabas chisme y no era tanto que eras creyente, ¿no? Y ya cuando, ya cuando se instala el socialismo, como que, como lo digo, no era como que te obligaban, no te iban a tu casa, ya salte, pero hacían cosas como para que o sea, lo mostraban como si fuera algo malo, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando ya casi todos se habían salido de todos lados, tenía 2 compañeras que todavía su mamá se negaba a sacarlos de la escuela de la iglesia, ¿no? Y no que iban a su casa, te tienes que salir, pero por ejemplo siempre eran como represalias, como ponían a las niñas frente a la clase y nos decían a todos, estas niñas mañana van a faltar porque van a ir a su evento de la iglesia, ¿no? Y esto no es algo padre. O sea, como que siempre el señalamiento, ¿no? Entonces para ellas siempre fue como, ay, otra vez, ¿no? O sea, no que decían, ya salte, los papás no iban a tu casa o algo así, pero fue como esa presión indirecta, ¿no? Y ya mucha gente se salía. Y mis papás nunca regresaron tampoco, por ejemplo. Y ya cuando cayó el muro, aparte tenías que pagar el diezmo y todas esas cosas para ciertas religiones. Y en Alemania pagas también impuesto para la iglesia, te lo descuentan, ¿no? Y todo eso, entonces mucha gente por eso ya no regresaba más que por lo demás, pero ahorita ya también proliferan todas esas religiones extrañas ahí por todos lados. Sí, ya regresó, pero yo no diría que está muy popular en el este. En el sur de Alemania, como Baviera y todo, sí son muy católicos. Y en el este, como que creo que ya no pegó mucho, ya fue la costumbre después de tantos años, ¿no? Más cómodo sin religión. Pues también, no sé si lo mencionas en alguna parte, ahora estaba revisando este proceso de la caída del muro de Berlín y hubo un movimiento muy importante en la zona de Leipzig que era alrededor de la iglesia y la gente, o sea, con los curas y demás, o sea, la gente creyente, fueron muy exigentes con los funcionarios de ese momento para decir, oye, necesitamos más libertades, necesitamos mejor calidad de vida, nos están dejando atorados, estancados en comparación, ¿no? Con todo el resto del mundo. Entonces sí hubo un movimiento importante desde los creyentes, no que la iglesia como tal los organizara, pero algunos curas se prestaron a la iglesia para las reuniones. Y ahora en algunas partes del norte, lo que más me gustó que estuve de vacaciones, es que en las iglesias protestantes hay conciertos de órgano a mediodía gratis, ¿no? Como media hora o algo así. Y el fin de semana hay mucha música clásica, o sea, te puedes aventar a Bach y todo el rollo. O sea, todos estos músicos que usaban el órgano y los oyes en la iglesia y es muy placentero. Y de borla, o sea, gratis. Sí, es que yo creo que mucha gente en Alemania va más como por este tipo de cosas, o cantan en el coro de la iglesia o cosas así. Y entonces más como esa parte social, ¿no? La que buscan ahí. No sé qué tanto realmente la mayoría, creo que lo veo mucho más aquí en México, ¿no? No sé, la misa del domingo y como que eso no es tan fuerte, por lo menos en la región en la que crecí, nunca fue tema. Pero sí, ¿No vas a leer otro cuento? ¿No? sí, Claro. A ver, ¿cuál otro? Este de las salidas. Okay. Dice, Straßenkinder, como niños de la calle, a jugar afuera. Éramos niños de la calle, Straßenkinder. Los domingos, en vacaciones, después del desayuno, mi mamá y todas las demás madres abrían las puertas y con un raus, fuera, se deshacían de sus vástagos para hacer qué hacer o ver la televisión en paz. Que yo recuerde, hasta antes de comenzar la escuela, ya me iba sola a la calle. ¿Qué digo de este bebé? Fui abandonada afuera del supermercado. Los tiempos eran distintos. El tráfico automovilístico casi nulo, al tener que esperar más de 10 años a tener un vehículo. La delincuencia era un concepto desconocido
de manera que la vida ocurría en la calle sin que nadie se preocupara por los pequeños. El aire fresco nos hacía bien, y si nos ensuciábamos, mientras más mejor, porque beneficiaba el sistema inmune. Dice mi mamá que yo chupaba las piedras que encontraba en el camino, impensable hoy en día. Así nos mandaban a la calle con un "pero te quedas dentro del rango de los gritos". A la hora de la comida, la madre socialista abría la ventana y gritaba "a comer", y nos despedíamos por unas horas, sabiendo que iban a sacarnos nuevamente. Desde antes quedábamos en el punto de reunión, como no había celulares, la organización previa era importante. O bien, si algo se armaba espontáneamente, formábamos una cadena. Por ejemplo, yo salía de mi casa, caminaba 50 metros a la casa de mis mejores amigas, Susi y Yana. Una vivía en el 5º y la otra en el 4º piso de su edificio. Primero tocaba el timbre de Susi. Su mamá abría la puerta, una señora diminuta, siempre muy bien arreglada y la dulzura en persona. Después de saludarme, como siempre con la mayor amabilidad, decía la frase estándar de cada niño socialista: ¿puede Susi salir a jugar? A lo que la mamá gritaba: Susi, vino Sabina a sacarte a jugar. Susi se asomaba, se alegraba visiblemente y volteaba a ver a su mamá con un "puedo" en la cara. Y por supuesto que la dejaban ir. Susi y yo siempre éramos el truco en las distintas casas. Éramos las nerds de la escuela, las bien portadas, y todas las mamás dejaban salir a sus hijos con nosotras. Los no tan populares se quedaban esperando afuera, mientras Susi y yo íbamos de casa en casa tocando timbres. Cuando mi amiga Yana intentaba sacarme a jugar, mi mamá a veces le decía que yo no estaba y ni me avisaba, pues la consideraba de esas niñas que decía eran precoces e iban a llevarme por el camino del mal. Así, después de 1 o 2 horas más o menos, habíamos sacado a todos los amigos de sus casas a la antigua. Normalmente nos juntábamos en unos juegos dentro del patio gigantesco, entre los edificios de departamentos, donde la mayoría de nosotros vivía. Comprábamos helados y chismeábamos. Cuando éramos puras niñas, hablábamos sobre los niños que nos gustaban. Jugábamos a las escondidas, hacia una banda con sus respectivos escondites y estatutos, con nombres que variaban cada semana. Nos entreteníamos con canicas, saltábamos la cuerda, hacíamos bailar el trompo, nos divertíamos con el atrápame. Cuando se juntaban los niños, jugábamos fútbol, con hasta 3 niñas en la portería. Pasábamos los días afuera, brincando en los charcos, lanzándonos bolas de nieve y patinando sobre lagos congelados en invierno. En verano nos íbamos todos juntos al balneario o a nadar en algún río. A veces iban los adultos, a veces no. Nos cuidábamos entre nosotros. Era un sentimiento de pertenecer a un grupo de amigos que nunca cambiaba. Nos contábamos nuestras penas, compartíamos nuestras alegrías. Claro que también hubo riñas, tiempos de "ya no eres mi amiga", celos porque nos gustaba el mismo chico, corazones rotos, peleas con grupos de otras escuelas, pero son tiempos que guardo con mucho cariño en mi memoria. Es algo que extraño hoy en día, ese sentimiento de unión y solidaridad. También en los adultos se convocaba de esta manera: necesito pintar mi casa, ¿quién jala? Ahí se juntaban 5 o 6 personas, idealmente. Uno de ellos era albañil o sabía de pinturas. Todos ayudaban a pintar, nadie cobraba y el anfitrión disparaba las chelas. Así había voluntarios para todo. Éramos una comunidad unida. Si hoy en día preguntamos a un antiguo OSI qué es lo que más extraña de la RDA, la gran mayoría contestaría eso. Ven al mundo actual como un lugar frío en el que esos valores ya no tienen cabida. Fíjate que te escucho y no veo diferencia con mi historia. O sea, esa historia podría ser historia del barrio de Cuba en Ciudad de México, o aquí en Querétaro. Sí. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasó a la humanidad para que estemos como estamos? ¿Alguien quiere contestar eso? Porque yo también quiero Yo también saber. tengo la duda sobre eso. ¿Qué pasa? Oye, ahorita mis hijos no nos dejan ni salir al Oxxo solo. Bueno, mi hijo ya, pero... Pues a mí me platicaban que es el problema de cualquier ciudad grande. O sea, las ciudades pequeñas, porque pues todavía las hay. En Canadá me hablaron de muchas, que todo el mundo se conoce. Dicen que hay una regla de 5 personas, que de 5 personas, una persona conoce a otra, y que entrelaza a todo el mundo.
En pueblos pequeños es 2 personas o 3. Pues al conocerse todo el mundo es más difícil que te metas en problemas. Pero pues ya cuando llegas a una ciudad donde son millones de personas, ya es más difícil que te identifiquen o que te reconozcan. Y también es la vida del barrio, ¿no? Ahorita ya es más difícil que la gente se conozca porque pues pasas tu vida en el otro mundo. Es otra cosa. Si antes caminabas, no salías, ibas a la escuela cerca, ¿no? Conoces a la gente con la que vivías en la colonia, ¿no? Y ahorita pues te subes a tu coche y te vas y regresas, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas de movilidad. No somos de movilidad hoy, estamos hablando de libros. Perdón. Sí, no, pero sí tienen muchos 5, 2, 3, 7, ¿no? Yeah. Sí, no sé. Yo tampoco tengo respuesta a esto, pero... ¿Tu pueblo cambió mucho después de...? No, sigue muy igual, a lo mejor un poco menos de habitantes, porque luego los jóvenes se van a las ciudades más grandes. Digo, es ciudad, pero yo creo que ustedes lo llamarían pueblos, tiene 16, 17 mil habitantes, como, me dicen como Santa Rosa, ¿no? Pero allá desde que, no sé, puedes tener 3.000 habitantes y mientras que tengas la infraestructura, no sé, escuela, hospital, ya eres ciudad, ¿no? Entonces, yo no conocía a toda la gente ahí, ¿no? Pero sí, mucha gente que creció igual que yo también en ciudades un poquito más grandes me dicen lo mismo. O sea, no, Berlín, no sé, no puedo decir, iba de vacaciones, pero no vivía ahí, no puedo decir cómo era, ¿no? Pero también mi abuela ahí me vete al súper, compra esto, o sea, me mandaban en tren sola a Berlín cuando estaba bien chiquita. Sí, o sea, no, yo no haría esto ahorita con mi hija. No. ¿Y es por eso la imagen de la niña con la capucha roja? Sí. Es que lo del rojo fue porque, digo, el muro no fue tan alto, ¿no? Pero cuando uno es chiquito lo ve como, ¿no? Una cosa súper alta. Por eso me gustó la portada. Pero el color rojo es, por eso me gustó también el mantel. Es mi color favorito, pero tiene una razón. Como mi mamá me sentaba en el tren en vacaciones, 2 horas y media, y estás en Berlín, ¿no? Fue el tren pues, lentito, pero sin paradas, ¿no? Y para que mi abuela me reconociera rápido en el andén, pues siempre rojo llama más la atención. Mi mamá me ponía todo rojo, mi abuela iba todo de rojo y ya. Nos reconocíamos rápido. Y ya fue una costumbre tan arraigada después de muchos años que la primera vez que llegué a México y me regresé para visitar a mi abuela, mi familia y todo, pues llegué al aeropuerto obviamente de rojo porque era la costumbre, ¿no? Llegó mi abuela de Berlín, mi mamá de la ciudad chiquita donde éramos, mi hermana ya vivía en otro lado, las 4 de rojo, ¿no? O sea, esa costumbre todavía hoy sí vamos, sabemos que vamos a ir por mi abuela, todos de rojo, ¿no? Y cuando no, si de repente trae una bolsa, hasta mi bolsa no está roja. Mi abuela la otra vez que fui la vi, traía una bolsa azul, digo, ¿qué pasó? Es rojo, ¿no? O sea, ya... Dice, pues para variarlo un poquito, pero sí tiene muchísimas cosas rojas mi abuela también. Descuadras, no combinas. Exacto. Sí, pero sí me mandaban sola en el tren. ¿Y a Berlín? A Berlín. Yo quisiera insistir un poco en todos los puntos que nos has compartido, no me son ajenos. Sí, mucha gente me ha dicho eso. Sí. Estoy leyendo cualquier historia de un vecino de aquí en México. Sí. Y la pregunta no solo es para ti, porque no tendrías por qué saber tú las respuestas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? O sea, de 50 o 60 años para acá. O sea, esto es imposible. Esto es, incluso en los pueblos. O sea, yo vivo ahora en un pueblo. Ya en no el pueblo, los niños, hay niños que no salen, no pueden salir. ¿Pero no los dejan? No los dejan quieren? porque hay temor. O sea, sí sales a la tienda, etcétera, pero salir del pueblo a otro pueblo no van. O venir a Querétaro, por ejemplo. Nos volvimos más individualistas. Por ejemplo, pienso que allí en su casa, hace 32 años, toda la colonia, sí nos ayudamos, entre todos nos ayudamos a hacer los techos. Eso ahora ya no sería posible.
O sea, lo única era la cooperación para la comida y las chelas, y ya con eso todos íbamos a poner el techo de los vecinos. Era más colectivo y ahora es más individualista, o sea, cada quien hace una vida muy solitaria. Yo creo que tiene que ver con muchos cambios en la cuestión del empleo, en la cuestión organizativa, porque yo hace tiempo hice un estudio y entonces vi, por ejemplo, varias colonias, se van todos a trabajar en la mañana, se queda solo y entonces hay mucho robo. Ahora, y la gente se autosecuestra porque más le pones rejas, más le pones candados, y hice el estudio en otra comunidad y ahí sí era de que la abuelita estaba ahí al pendiente, los novios en la esquina, los chiquitos jugando, entonces incluso para la delincuencia es más complicado, ¿no? Pero aparte sí hacían sus fiestas y tú puedes entrar a la fiesta, ahora se coopera, tú haces el arroz, pero sí hay un sentido de chismes pues también, pero también de mucha convivencia entre todos. Y entonces siento que en esos lugares obviamente hay menos delincuencia, pero aparte, o sea, dejan hasta la puerta abierta. Si le roban a alguien, pues ya saben quién le robó y que le robó algo chiquito, tampoco les va a robar acá en la caja de las joyas. Entonces sí tiene que ver, siento, con una gran complejidad. Yo me crié en Guadalajara y sí, lo mismo. Salíamos a jugar allá en la calle en Pedrada y no había ningún problema y teníamos nuestros equipos de fútbol y tapábamos la calle y todo. Y los papás, o sea, nomás decían que te alcancen mi voz, ¿no? Es como que era la distancia. Y mujeres y hombres y no había ningún problema y hasta las 9 estábamos jugando. Y Guadalajara, entonces México, Querétaro, no sé, todos lados. Sí. Incluso también aquí, como investigué algo de seguridad, dicen todas las gentes del centro que dejaban su portón o entreabierto o el, ¿cómo se llama? El alambrito, porque además la gente que venía de fuera les pedía agua, entonces también tenían como esa sensibilidad, pues, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene miedo y hasta con cámaras y todo. Ya, sí. Pero no es gratis. Sí, claro. Algo pasó, eso se rompió y es gravísimo. Sí, los niños ahorita están en la tele, en los videojuegos, ya ni conviven. Y más gorditos, con menos convivencia, más problemas de ojos, ¿no? Porque ya no saben. Y de salud mental. De salud y de todo. Sí. Están apareciendo cada cosa y las que faltan. Sí. Yo relacionándolo con el libro, me llamó la atención cuando menciona que de un lado era prácticamente los trabajos que van a ver, o sea, si se van a ocupar en 5 años 20 médicos, vamos a formar solo 20 médicos, no más ni menos. Bueno, es como mi forma de como yo lo analizo. En ese entonces pues era, pues todos estos médicos son mis camaradas. ¿Por qué? Porque no va a haber competencia. Somos los que estamos los que somos. Cuando cae el muro, pues ya en vez de ser mi camarada y eres mi competencia. Ya en vez de darnos la mano, pues ahora sí que te bien, creo yo, porque al menos aquí en México creo que es algo que se ha llegado a pasar, que conforme pasa el tiempo hay más competencia y se ve más eso en la famosa frase el que tranza no avanza. Por eso siento que también es el si no eres mi familiar, como que no me interesa que estés cerca de mí. ¿Tuviste la película de Goodbye Lenin? Sí, está buenísima. ¿Cuál? Goodbye Lenin. Buenísimo. Si no la viste, veanla, porque también está así un chavo del otro lado del muro y su mamá está enferma. No me acuerdo cómo está. Sí, está en coma. Y ellos tienen que estarle, para que no le dé un shock. Hasta falsifican las noticias y todo. Sí, muy buena. Y es muy buena porque precisamente habla de un poquito de este tema de, pues de que no satanizan el otro lado y es un poco esta comparación de qué pasó precisamente con esto del individualismo, de la competencia, ¿no? Y a mí la verdad me gusta mucho. ¿El libro lo escribiste en alemán? No. ¿Y cómo fue tu proceso creativo? O sea, ¿tú escribías de niña? ¿Tenías un diario? Sí, cuando era chiquita tenía diario. Y en la escuela, por ejemplo, teníamos como un consejo estudiantil en el salón
y a mí siempre me elegían para lo llamaban escribano. Entonces íbamos, no sé, al teatro, alguna cosa deportiva, y yo siempre tenía que escribir el resumen, tomar las fotos y todavía era revélalos y ponlo en la pared porque pues, computadora no había, ¿no? Y entonces escribía cosas como yo supiera, ¿no? Pero ya después en la empresa donde trabajo también fui la encargada de comunicación un ratito, entonces siempre fue el enlace con la central, escribía artículos, no sé, si pasábamos una auditoría, no sé, escribe el artículo, ¿no? Pero pues no sabía realmente si estaba bien escrito, ¿no? No sé, pero me gustaba, ¿no? Entonces, y la gente a veces me decía, ay, escribes bonito, escribe algo tuyo, pero pues estás trabajando todo el día y niños, ¿no? Entonces como que no lo tomas muy en serio, ¿no? Pero siempre, año tras año, tenía pláticas como la gente siempre me dice, ¿de qué parte de Francia es usted? Por mi R, que no, ¿no? Y les decía, no, soy de Alemania, ¿dónde? De Alemania, Berlín, y con Berlín siempre venía el muro, ¿no? Y luego les decía, yo crecí de aquel lado, ¿no? ¿Cómo, no? Decían, debes de tener muchos traumas, ¿no? Eso siempre fue, todos decían eso. Hasta hubo gente que me dijo, qué bueno que está aquí comida. Y yo les dije, ya cayó hace mucho tiempo, ¿no? Y de todos modos, qué bueno, porque quién sabe, ¿no? ¿Qué pasa? O me decían luego, es que no tenían ropa y nada de comer, siempre estaban sucios y así. Y yo, lo mejor fue cuando me decían, vi en la tele que hubo un camión que pasó por no sé dónde y se volcó y la gente se echó encima. Y yo así le digo, pues no sé, no he visto eso, nunca me ha pasado, pero ¿qué pasa si aquí en México pasa un camión por algún lado, no? Eso ya es naturaleza humana, no es, ¿no? Y si es de ser exacto. Entonces les dije, pues no sé, pues si los niños juegan y se ensucian, no sé. Y si ayer hay un periodista en el lugar, justo en el momento justo de que se cae esto, pues, o sea, mostraban en la tele también lo que querían mostrar, ¿no? Y yo les platicaba de mi niñez, ¿no? Y con unos niños no se preocupa quién es el presidente, qué política hay, si estás encerrado, pues siempre estás encerrado y no te conflictúa eso de gran manera, ¿no? Y les platicaba esas anécdotas de los plátanos y todo, siempre decían, escribe esto, escríbelo, ¿no? Y yo sí, un día que me jubile, que tenga mucho tiempo y luego vino la pandemia, ¿no? Y justo había otra vez, en enero de ese año de la pandemia, tuve otra vez esta plática. Y me dijo ese amigo, no, ya tienes que escribir esto, si ya todo el mundo te dijo, tú escríbelo, ¿no? Y yo, pero ¿cómo hago esto? Esa es mi historia, ¿no? Una cosa es escribir algo para el trabajo que no es mío. Y dije, esto es mi vida, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Y me dice, pues tú no pienses en escribir el libro, tú nada más escribe como si fuera un diario, tú ponlo, lo que me acabas de platicar, lo escribes y me lo mandas cuando esté listo, ¿no? Y me dijo, estaba en un curso de opinión, en un curso de poesía, no sé qué, y se lo iba a mostrar a su maestra. Y ya dicho y hecho, cuando tenía como, no sé, 20 páginas, se los mandé. Y me dijo, le gustó a mi maestra, hay que pulirlo, pero está muy interesante, síguele, ¿no? Entonces ya cuando tenía, no sé, como 30, 40 páginas, me habló una amiga que tú la conoces, está Ari, ¿no? Trabajo en la misma empresa donde estoy yo, y su sueño dorado siempre fue estar en una editorial. Entonces ella se salió, colabora con Partres Editores, con la que publicamos nosotros, y me dijo, pues ya supe por ahí de que estás empezando a escribir, vente con nosotros, y aquí terminas el libro, tenemos un curso que se llama Escribe y Publica, y eso está muy padre porque tú pagas el curso, te enseñan como las bases, cómo escribir, pues hay uno siempre piensa, ¿no? El escritor está en el bosque, en la playa, y bien inspirado como en las películas, y la musa llega, ¿no? Y la verdad, no me vas a dejar mentir, hay más técnica uno piensa que es tan fácil y luego te das cuenta que ni sabes escribir. Hay mucha técnica y luego uno hace estas cosas como yo me acuerdo mucho de las primeras clases que poníamos, no sé, algún texto, el hombre guapo, por decir algo, ¿no? Y nuestra maestra Ale Camposeco, tú la conoces también, ella siempre decía, si alguien más vuelve a escribir el hombre guapo, les voy a dar un zape, porque yo me imagino a tú y tú te imaginas a quién, ¿no? Y le decía a un hombre, me dice, pues vives, son muy diferentes, ¿cómo vamos a saber cómo se ve? Descríbemelo como si yo lo estuviera viendo, ¿no? Porque lo que para ti es guapo, a lo mejor para mí es muy feo, ¿no? Entonces, descríbemelo, si tiene aquí un pelito aquí arriba o es pisco, yo qué sé, pero me lo quiero imaginar, ¿no?
Entonces ahí también te hacen como estas, no sé, estas hojas de, si quieres decir, de las 5 emociones básicas, no sé, si tienes mucha ira, ¿cómo decirlo de otra manera? Entonces tienes tu hoja con 20.000 expresiones que dicen cosas similares, ¿no? Para que no esté como estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, ¿no? Entonces hay otras maneras de decir esto, ¿no? Y pues así se va el curso, ¿no? Y luego traes un texto, una sesión, lo lees, los otros compañeros te dan su opinión y está muy padre, la verdad. Y ya sales del curso con tus 30 libros, creo. Si quieres más, los pagas extra. Pero es muy padre porque no estás sola, ¿no? En esto. Entonces, si alguien quiere escribir, acérquense a partes. Hay cursos, ¿no? O sea, es la buena noticia, lo se puede aprender, ¿no? Y la bondad que tiene la escritura, como a veces tengo una presentación, digo alguna tontería, ya se fue y no lo puedo recuperar, y si escribo, pues lo puedo, ¿no? Lo puedo pulir. A veces me paso tardes enteras nada más buscando una palabra porque quiero que describa exactamente lo que quiero decir, ¿no? Esa es la bondad de la escritura, ¿no? Y por eso mucha gente también me pregunta, ¿y lo escribiste en alemán y lo tradujiste? Y yo, no, y es lo padre porque pues así aprendes, ¿no? Es mexicano. Es mexicano. mexicano. De hecho, en este libro, en el de la chingada, menciono justo eso porque mi abuela, cuando yo me fui a México, mi abuela me dijo, hija, ahorita también vas a aprender mexicano. Y yo, no, abuela, ya hablan español, ya aprendí en la escuela. Me dice, qué bueno, entonces ya te puedes defender allá, ¿no? Y después de unos meses aquí dije, mi abuela es una mujer muy sabia. El mexicano existe, ¿no? Aquí me decían cosas que yo dije, ¿qué es esto, no? El despuésito, mañanita, el gatito. Y tienes muchas frases en tu libro muy mexicanas. Chelas, exacto. No, y luego lo padre de ahí fue, primero solo vine a unas prácticas, ¿no? Vine a unas prácticas. Y aquí, yo llegué aquí hablando como vosotros hicisteis, como allá nos enseñan el español de España. Y me decían, ¿tú de dónde saliste hablando como española con tu acento alemán, no? Y ya, ya les decía, pues allá nos enseñan así, ¿no? Y ya, pues ya después de un ratito, ya sabía algunas palabras de aquí y regresé a estudiar Alemania y mi profesor de español casi se infarta. Bueno, yo así, cuando me entregas el trabajo, yo despuésito, ¿no? Me dice, el español de México es muy bonito, pero aquí hablamos castellano, ¿no? Y tuve que regresar a vosotros, hicisteis y todo. Y ya, pero después ya desde que llevo mucho tiempo en México ya se me quitó esto. ¿Y no has pensado ponerlo en alemán? Bueno, primero lo quiero traducir al inglés, porque ya me lo han pedido mucho, allá tenemos muchas como plantas de la empresa, también me lo han pedido. Entonces primero al inglés y después cuando mi abuelo ya no esté al alemán, porque lo está ventaneando mucho. No, pero Lo está ventaneando. mi abuelo, no sale muy bien, uno de mis abuelos ahí todavía vive. Me estoy esperando, no sé, no. Ahorita no lo puedo leer, ¿no? Pero yo creo que me va a desheredar. Si es que me contempló, yo creo que me va a desheredar. No salió muy bien ahí, pero bueno. No, pero sí, eventualmente sí. Sí, es interesante, ¿no? Sí, en algún momento sí lo quiero, pero como que luego siempre escribo otra cosa y otra cosa y otra cosa y nunca llego a hacer esto. Pero sí están en el plan, por lo menos al inglés pronto y después al alemán. Ya con es más difícil porque hay muchas cosas ahí del lenguaje que no es lo mismo en otro idioma, ¿no? Sí. Yo te quisiera hacer un comentario. Mira, en 1982 yo tenía 28 años de edad y me otorgaron una beca para estudiar en Berlín. En el Berlín Occidental. Y fui a hacer un posgrado. Y pasé el Charlie Checkpoint. Los fines de semana, ¿qué hacemos en Berlín? Porque pues ya después de 2, 3 semanas, 4, pues ya conoces todo. Porque es una chiquito, isla, claro. ¿no? Chiquito. Sí. Bueno, pues ahora tenemos la curiosidad de conocer el Berlín Oriental. Todos los fines de semana nos pasábamos al Berlín Oriental. Entonces, para mí fue un muy alto impacto, porque vi gente muy triste, con rostros tristes,
acongojado. Claro, me tocaba pasar el control y me tocaba ver a la gente llorando así con lágrima tendida, cuando las familias del occidente pasaban al oriente, en la frontera, ahí cuando regresaban se despedían de los familiares del otro lado, como dices tú, les traían regalos y eso, pero me tocaba ver la tristeza de la gente al despedirse. Pues claro, uno, quién sabe cuándo los vuelven a ver. Y bueno, para mí, que lo vi por primera vez, pues me da, ¿verdad? Porque aquí en los aeropuertos ves gente llorando, pero de felicidad, porque se encuentran con sus familiares, pero llorando pues de tristeza, desgarrador. Entonces me tocó vivir eso. Pasaba el Berlín Oriental, ¿verdad? Y las calles solas, tristes, no había gente, no había autos. No es que ahí habíamos que esperar 3 años. No había tiendas. No había tiendas. Tú querías comprar. Si no tiene así como tipo Oxxo, no había, nada más los supermercados. De ninguna tienda, ni Oxxo, ni nada. O sea, calles, ibas caminando en las calles y oías tus pasos. O sea, mucha soledad. Veías a la gente vestida de obreros, todos iguales. Sí, era muy uniformado la cosa. Las jovencitas, pues muy guapas, muchachas muy bonitas, pero vestidas como sirvientitas, para que nos demos una idea, con botas toscas, rudas, zapatos toscos. Pues las mujeres trabajaban mucho en profesiones de hombre, o sea, no había como así distinción de que tú eres niña y no puedes, o sea, tú vas a trabajar, no, o sea, pero eso es también un poco resultado de la guerra, ¿no? Porque los hombres, muchos murieron en la guerra, entonces las mujeres tuvieron que, como mujeres arquitectas, mujeres obreras, o sea, era, la verdad, te obligaban a cambiar. No sé, ventas no teníamos, eso sí le iba a preguntar, porque si ventas no... No, digo, la vestimenta, porque era vestimenta de algodón, pues sí, le digo, chiste, la moda no era nuestro. No, colores grises, tipo. Grises, así. Sí. Digo, es un símil, ¿verdad? Digo, muy sencillo. Es lo que quiero decir. Es que querían que nadie se destaca por una marca o todos coludos o todos. Te obligaban a cambiar moneda. Entonces, y una cantidad fija. Entonces, pues damos nuestros marcos o dólares americanos. Los mexicanos, pues traíamos dólares. Y nos calaban la moneda de la DDR, ¿verdad? Sí. Y te obligaban a una cantidad, ¿verdad? Mínima. No recuerdo ahorita, ya se me olvidó. Pero era mucho dinero. Era mucho dinero, pero si encontrábamos una tienda, era así como una lotería. Era una tienda, entrabas y no se te antojaba comprar nada. Es que no había mucho. Traías mucho dinero, querías... porque no podías sacar esa moneda de la DDR a la BDR, no la podías sacar, tenías que gastarla. Entonces lo que hace uno cuando te sucede eso es, pues compro chocolates o galletas o lo que sea, ¿verdad? Para gastar el dinero que no podías sacar. Estaba muy penado sacar. Entonces, pero ibas a las tiendas y los estantes vacíos. Claro, no fue como tipo Consum, porque todo era Consum, ¿no? Como tipo La Habana ahorita, ¿verdad? Que se ven en los videos, ¿verdad? Las tiendas vacías, o sea, no había mercancía. Y lo poquito que había, incomprable, o sea, de muy mala calidad, camisas o pantalones. O sea, no se te antojaba comprar nada. Sí, le digo y si ahora, ¿qué hacemos con el dinero? O sea, porque no había tiendas, ¿verdad? Y a mí sí me impactó mucho porque... Pero ¿se acuerdan en qué lugar más o menos? En Berlín. En Berlín. En Berlín Oriental. No, sí, pero ¿en qué barrio o algo? No, pues... Porque yo pasaba muchos veranos en Berlín y digo, claro, o sea, había que hacer filas para muchas cosas y así. Sí. Pero pues comidas, digo, no sé, por eso pregunto cómo, en qué Por ejemplo, fui a un hotel para rentar una habitación. El hotel estaba vacío, no había ni una habitación ocupada. Y ibas a la recepción y te decían, no hay habitaciones disponibles. Aunque estaba vacío. El de la recepción.
y no había gente, estaba el hotel vacío. Entonces ya después, es que el que te atiende era el burócrata. Todos son burócratas, todos eran burócratas. O ibas al restaurante, entonces para no trabajar, te echaban mentira de que no había habitación, para no limpiar la habitación, para no atender. Por ejemplo, mi abuela vivía en el, no sé si no el zoológico, sino el Tierpark del Este. Ahí y había un hotel al lado y siempre había un montón de gente. Sí. Bueno, a mí me pasó eso. Por eso le pregunto cómo... Yo iba al restaurante, nos sentábamos, el restaurante estaba vacío, no había ni un cliente. Y los meseros no te hacían caso, no te querían atender. Si por fin ya lográbamos que uno nos atendiera, no te servía. A lo mejor porque era del nazi. No te servía. Después ya al segundo, tercer viaje, entendimos que había que pagar con moneda, con marcos. O sea, si ya ofrecías pagar por los taxistas, te ofrecían ya habitaciones en casas privadas, como ahorita el Airbnb, ¿verdad? Pero tenías que pagar en dólares. O sea, lo que había disponible había que pagarlo en dólar. Mercado negro. Todo el mercado negro. Pero eso, el primer viaje no lo agarra uno, hasta el segundo, tercero, entiende uno. Mucho mercado negro, mucha corrupción. Sí, mercado negro hubo mucho. También ahora como luego cambiaban la moneda. O sea, de hecho... en la calle te cambiaban. Sí, cambiaban a otro tipo de cambio y esos tipo de cosas. Y había mucha gente que, por ejemplo, vivía en una parte y trabajaba en la otra. Y se llevaba cosas, ¿no? Y esto luego también... lo que sé de Cuba ahorita. Yo traigo esa imagen, ese recuerdo. Bueno, fue hace 40 años. Ya los recuerdos se me van borrando. Pero el recuerdo que me queda es de que yo veía gente triste. Les veía la tristeza en la cara. Estamos hablando de... Veías los tanques rusos, literalmente los tanques rusos con la estrella roja, ¿verdad? En el campo. O sea, sentí mucha vigilancia militar. Sí, siempre estaban rusa. Torres de vigilancia, ¿verdad? Con ametralladoras, mucho alambre de púas, ¿no? Sí, claro. No, Berlín me imagino que fueron. Y de este lado, al revés también, acá los tanques con la estrella blanca. O sea, el ejército americano controlando la frontera del lado occidental. Y lo mismo encañonado, o sea. Y todo el mundo decía ahí que ahí iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Pues sí, estaba siempre mucha aprensión en la Guerra Fría. Estaban los dos ejércitos ahí a unos metros, ¿verdad? Sí, en los 80 se hablaba mucho de ¿verdad? Eso decía la gente. Digo, si a lo mejor puede como, no sé si investigado o hacer memoria, me gustaría preguntarle a mi abuela. Porque mi abuela vive toda la vida en Berlín, ¿no? Y yo pasé muchos veranos allá y la verdad no puedo... Mi abuela me llevaba nada en las mañanas y le digo, había un hotel grande y también... Y había gente. Había siempre mucha gente. Pero tenías que pagar por marcos. Incluso marcos normal, sí. Y incluso, por ejemplo, cuando mi abuela cumplía años o algo, íbamos a comer al hotel porque tenía un buen restaurante y todo. Y nunca no podía decir que estaba vacío. Nosotros tuvimos que dormir en un taxista que le pagamos con dólares. Ya nos atendió. Yo me imagino, también puede ser que, no sé, que había ciertos hoteles donde mandaban a los del oeste, no sé. Sí. Le quisiera preguntar a mi abuela si me puede platicar un poquito de esto. Y luego ya el taxista ya nos atendió porque le pagamos en dólares. Y entonces dijo, ¿quiere una habitación? Sí. Entonces nos llevó a una casa privada, allá en una colonia retirada. Y la familia nos dio una recámara con baño, pero le tuvimos que pagar en dólares también. Y el taxista, como que él tenía los contactos, ¿verdad? De las familias, ¿no? Entonces era como ya entendimos que era... Pues lo llevó ahí porque era una clave de que en el hotel no había habitación para que te pudieras ir. Era el negocio. Pero eso ya lo entiendes con el tiempo. Era el negocio. Blanco en maña, ¿ves? Sí, claro. Y en el elevador nos pasaban el tip. Algún camarero se subía con nosotros al elevador
cuando ya nos habían dicho que no había habitación. Y ahí nos decían, no, es que hay que pagar por hora. Entonces volvías a regresar con el mismo de la recepción que te había dicho que no había habitación. Y ya, claro, nos veían extranjeros, ¿verdad? Y hablábamos en inglés, no en alemán. O sea, eso también cuenta. Y el mismo que nos había dicho que no había habitaciones, cuando le decíamos que le ibas a pagar con... Ah, sí, cómo no, sí hay habitaciones, pero en dólares. Que les vieron la cara de turistas. No puede ser. Ahora, ¿cómo ven? Hacemos un cuentito más y rifamos el libro, ¿verdad? Sí. Sí. Una más. ¿Cuál va a ser? El de que te escapaste con tu novio. Ah, que sí. te bañaron. Bueno, eso ya fue, has traído esto ya el fue un cuento. poquito más después del Sí. muro, pero bueno. Sí, de los bolillos. Ya habían pasado 5 años desde la caída del muro. Tenía unos 18 años y un novio de unos 25, a quien mis papás no odiaban, pero tampoco amaban con locura. Se les hacía alguien demasiado pretencioso y querían un espécimen más humilde para su hija. Una noche de fin de semana, él pasó por mí en su ostentoso BMW con su mejor amigo y la novia de él, y fuimos a una discoteca en Braunschweig, era el antiguo lado oeste, una ciudad en el oeste a 1 hora y media de distancia aproximadamente. Saliendo de ahí, a eso de la 1 de la madrugada, de repente se les ocurrió a los hombres irnos en coche a la playa a Cuxhaven, a unos 3 horas de distancia. Están en el norte de Alemania, en la playa. Permanecimos aproximadamente 1 hora en la playa, viendo el mar, disfrutando del ruido de las olas romper en la playa, y nos regresamos. Llegué a mi casa a las 8 de la mañana, ya con el remordimiento de conciencia al 1000, y al mismo tiempo con la estúpida esperanza de que tal vez mis papás siguieran dormidos, como si no los conociera. Bajándome del coche vi el rostro afligido de mi mamá en la ventana. Mi novio ya no se bajó, sabía que lo regañarían. Definitivamente no ganó puntos en el libro de yernos de mis papás. Entré a la casa y encontré a mis papás en la cocina, sentados en la mesa de desayuno. Mi mamá tenía los ojos rojos por haber llorado, quién sabe por cuánto tiempo. No supe qué decía más que un lo siento, apenas audible, cuando mi papá soltó: hubieras traído el bolillo por lo menos. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Rompimos en risas y asunto olvidado. Tu papá es genial. Mi papá es genial. Y de hecho eso fue como esa referencia a los bolillos, porque de lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? Como que, o sea, no quiero decir que no tuvimos bolillos en el resto del día, pero en la mañana eran los calientitos, crujientes. Y los tenían como en una vitrina en el súper, y un súper no se pueden imaginar como un Sams. En Alemania son, por lo menos en el oeste también había muy grandes, pero en el este eran un poco más chiquitos, así tipo, no sé, Farmacia Guadalajara, tal vez un poco más grandes. Entonces era como, no sé, la vitrina, los bolillos, ya sabíamos pasillo 2 o yo que sé cuál fue. Y entonces la gente ya, o sea, era algo común de que hacíamos fila por todo, ¿no? Porque casi siempre traían poquitas cosas, como dijo, a veces estaba medio vacío la cosa. Entonces ya sabías, si querías bolillos calientes te tenías que formar, no sé, a las 6 para que a las 7 abrieran el súper, y pues fue todo un espectáculo porque la gente pues quería, la vitrina tal vez tenía para 30 familias, no sé. Entonces pues todos tiraban, hasta los viejitos, sus bastones, y todos corrían, ¿no? Entonces ahí todos, había una, no sé, era una de esas vitrinas que tenía como una pinza colgada, ¿no? Entonces se supone que cuando uno es civilizado agarra la pinza, agarra el bolillo y la bolsa, ¿no? Pero ahí la gente fuma así. Y pues ya, yo me acuerdo que me daba mucha pena agarrar ahí como entre toda la gente, pero luego traía como mi bolsita café, papel, y me iba a mi casa y todo calientito, ¿no? Y todo olía bien rico, y ya le di la primera mordida, y como que, no sé, la reflexión a tantos años es como cuando no tienes siempre todo, lo aprecias mucho más, lo valoras mucho más, ¿no? Y lo mismo nos pasaba con los plátanos, porque los recuerdo así una vez al año, tipo Navidad, porque también no crecía esto ahí, lo tenían que importar muy caro, y pues no era un país rico, ¿no? Entonces lo importaban, yo creo que una vez al año para tenernos un poco contentos ahí. Entonces era como vivíamos al lado, ahí estaba la escuela y el súper, y aquí estaba nuestra casa. Y pues cuando tenían que pasar del súper por nuestra casa, entonces
no había bolsas de plástico como eran, como canastas abiertas, entonces veías, ¿no? Y todo se cubría la bolsa de plátanos, ¿no? Entonces ibas y era 1 kilo por familia, ¿no? Entonces pues iba yo, iba mi hermana, iba mi papá, ¿no? Y cada quien se traía 1 kilo, aunque era por familia, pero... Se formaban varias veces. Como, exacto, varias veces y así, entonces... Pues yo no les podría decir que hoy me fascinan los plátanos, digo que es la falta de costumbre, no, o sea, nunca voy y digo, tengo que conseguir un plátano, pero hoy voy a veces al súper y veo ahí así de plátanos, ya cafecitos, nadie los quiere, yo, como que ya estamos en otro extremo, ¿no? De que ya nadie lo aprecia, hay demasiada cosa, ¿no? Y hay también ahí lo describo cuando abre el muro y voy por primera vez a un súper en el oeste. Como en el este, como no había competencia, la leche estaba, pues una botella de vidrio, ¿no? Sin marca. Entonces, y no había 5 diferentes. O sea, querías leche, agarrabas esto, ni pensabas, ¿no? No sé, la margarina o lo que sea, una, ¿no? O sea, y entonces tampoco los productos no tenían que competir, no eran de color, no había mercadotecnia, ¿no? O sea, era gris, como bien dijo, ¿no? Todo era gris. Entonces, pues era fácil hacer las compras, era muy rápido y te llevabas lo que había ya, ¿no? Y mi primera visita a un súper del oeste, filas interminables de detergente. Yo, ¿para quién necesita tanto detergente, no? O sea, y hoy me pasa a veces, digo, hay y es para color, y este es para color, y este tampoco sé cuál es el bueno aquí, ¿no? Y era, o sea, me dolió la cabeza después de una hora, como de ver tanto color, tanta marca, tanto todo. Y luego todo solo de jabón, ¿qué es esto, no? Son excesos, ¿no? Y me dolió la cabeza, o sea, después... Con el tiempo me acostumbré, pero ese día me echó la cabeza. Hemos caído en el otro extremo, hay mucho exceso. Como en el mundo feliz. Sí. A mí me sonó como hay un capítulo de La familia Peluche que está del pan. Pan con mucho grano, pan con poco grano, pan con poco grano y mucho no sé qué. O sea, el mismo pan, pero con mucho... Oye, Sabine, decías que donde tú creciste no había distinción en el trabajo por género, ¿no? Cuando cae el muro, en la otra Alemania sí lo había, era similar, que en ese aspecto hubo algún choque cultural. O sea, por ejemplo, en Alemania del Este, por lo menos como yo lo percibí, la mujer siempre trabajaba, ¿no? Había empleo pleno y eso no quiero decir que trabajábamos más, sino tal vez menos eficiente. Yo me acuerdo mucho, iba a la empresa donde trabajaba mi mamá y a las 2 de la tarde ya estaban tejiendo, haciendo pastel, cafecito, y siempre les dije cómo trabajan, pero porque 3 personas hacían el trabajo que hoy tal vez haría una persona, ¿no? Pero pues todos tenían, por lo menos en la mañana tenían para que levantarse, para que ir a algún lado, ¿no? Y probablemente eso no fue económicamente viable y por eso también todo esto se destruyó, ¿no? Pero por ejemplo en el oeste se daba más todavía que la mujer se quedaba con los niños en casa. No quiero decir que todos, pero se daba más. Y en el este era la mujer, o sea, la imagen de la mujer es trabaja y cuida a los niños, o sea, hace muchas cosas. O sea, nunca era la mujer que se queda en casa. Esto nunca fue un tema, ¿no? ¿Y el papá? También trabajaba en casa. Sí. Okay. Trabajaba, pero la mamá siempre, o sea, enaltecían mucho a la mujer. O sea, también el Día de la Mujer era una cosa extraordinaria, ¿no? Nos llevaban de la escuela a alguna empresa y teníamos que cantar para las mujeres, hacer programa cultural y todo. La mujer la tenían como muy... Y todos trabajaban, y en el oeste se daba más, no digo que todos, pero que la mujer estaba más en casa, más así, y también todos vimos también eso en la tele, ¿no? La euforia, ¿no? Cuando todos estaban en el muro y todo feliz. Ya con las semanas y los meses la felicidad se fue acabando, ¿no? Y fueron esos reclamos de, ahorita nosotros tenemos que meter todo el dinero en el este, y también nos veían la cara y nos vendían muchos seguros y muchos coches que nadie necesitaba, ¿no?
Pero pues tú, si solo puedes tener un Trabant antes, si 13 años y alguien te ofrece un BMW super roto, lo compras porque nunca tuviste uno, ¿no? Entonces, fueron muchos abusos también, ¿no? De ese tipo y al final como que siempre... Y discriminación, ¿no? Sí, porque sí, no sí. sabían trabajar aparentemente. Tenían una visión diferente de cómo trabajar. Sí, como que el oeste luego decía, pues estos son flojos, el oeste decía, estos son codo, explotar, ¿no? Sí, exacto. Y luego se daba también mucho que los empresas del oeste compraban los del este que ya se habían desbaratado, traían a su gente, el jefe siempre era del oeste, pero muchos años todavía, y creo que hoy todavía es un tema, los niveles de sueldos son más bajos en el este, las rentas un poco más bajas. No, ahorita ya no se ve tan grave, pero en su momento yo me acuerdo mucho cuando yo estudié, casi el 60% de la clase eran del oeste, porque se venían a estudiar al este, porque la educación era buena y las rentas bajas. O sea, aunque ya éramos un país, pero todavía era todo mucho más barato. Y yo siempre decía, ¿de dónde salen estos muchachos? Porque todos de todo opinaban, de todo, tenían una opinión, y nosotros que siempre nos decían calladitos y aprenden de todo, nosotros siempre bien calladitos y ellos opinando, y ¿de dónde sale esto? O sea, era otra raza de persona, ¿no? ¿Tú cómo desarrollaste ese sentido crítico? Pues como que yo siempre soy muy observadora, creo que con todo, ¿no? Y yo siempre decía, ¿por qué opinan tanto de dónde? Yo no, o sea, yo mucho tiempo, o sea, por ejemplo, todavía en el 2020 cuando saqué los libros, si me hubieran dicho, vas a estar hoy con tanta gente viéndote, yo no, nunca en la vida. O sea, es algo que desarrollas con el tiempo también, ¿no? Pero sí, o sea, ves como te parecen otros alemanes, no son los mismos, son muy diferentes, se saben vender porque tenían que competir, nosotros nunca... O sea, digo, yo nunca llegué a ese nivel, yo a los 12 años cayó el muro y no tuve que vivir eso de, como por ejemplo los que tenían que trabajar les decían, tú eres bueno para esto, te vas a trabajar acá. Tú quieres ser médico, pero a ver, ya tenemos 5,000 que quieren ser lo que tú dijiste hace rato, ¿no? Ya tenemos 5,000 médicos que vamos a necesitar en tantos años, tú ya eres el 6,000, no necesitamos que vamos a ser con 1,000 médicos desempleados, ¿no? Entonces, ¿para qué más eres bueno? Aquí dice que tal, tú te vas a trabajar a esta fábrica, ¿no? Así, o sea, te decían para dónde, para lo que eras bueno y te asignaban básicamente, ¿no? Y entonces, pues no necesitaban competir para un trabajo tampoco, ¿no? Y después cae el muro y por todo tienes que competir, hasta por un lugar en la universidad, y tú no nos podíamos ni defender, ni aunque nuestra vida dependiera de eso, ¿no? Entonces, eso tardaba muchos años en sobreponerte esto. Y fíjate que creo que hay otro paralelismo aquí en México, porque yo eso lo observé mucho entre los habitantes de la Ciudad de México con la provincia. ¿No? O sea, la verdad es que en la Ciudad de México yo creo que respiran el ser vendedores, porque aparte se venden de una manera que aparte se las crees, o sea, son muy buenos vendedores, todo mundo. Claro. Yo soy de Monterrey, todo mundo. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero a mí me pasó, pero sí se vende. Me pasó una vez, hace unos años, hace, no sé, 7, 8 años, fui a un curso a México por el trabajo. Y casi todos eran de la ciudad y pues yo de Querétaro, ¿no? Y luego ellas así todo el tiempo, ay, no, nosotros aquí somos todos rápidos, y los de la provincia, no sé qué, y de repente me preguntan, ¿tú de dónde eres? Y yo no dije que soy de Alemania, dije de Querétaro. Ya se callaron. Pero fue como, porque dije, pues me puedo salir con la mía y decir que soy alemana, pero ya dije, no, yo soy queretana, y pues la provincia, no me importa. ¿No? Pero estaban como hablando muy mal de los de la provincia, porque dicen, no, aquí todo es lento, y no. Sí, porque ellos siempre viven así. Es así, ¿no? Y el trabajo lo sacan así. Sí, no sé si bien o mal, pero muy rapiditos, pero son muy buenos. Sobre todo ellos se venden mucho a sí mismos. Sí, exacto. Sí, algo así es. Y yo siempre digo, al día de hoy, si hablo con alguien, por lo menos de mi edad, hacia más grande, porque ya las nuevas generaciones que no lo vivieron, ya se va como quitando un poco esto, todavía sé dónde crecieron. O sea, se nota. Sí. Una vez hicimos, incluso trabajé un rato en la planta del aeropuerto donde arrancamos la producción de asientos y llegaron muchos extranjeros
y entre ellos varios alemanes, y ya platicando como con ellos, pues no sé, 5 o 6 eran del este y crecieron igual que yo, y los demás eran del oeste, y un día dijimos, los del este vamos a hacer una pequeña fiesta OSI, y fuimos a las cervezas ahí a Hércules, una mesa, nosotros 6, y de repente llegaron también los otros, los del oeste, y nosotros, ¿qué? ¿Ustedes qué quieren, no? Esa es nuestra fiesta OSI, y ellos, no, pues, a ver, aquí nos sentamos aquí ponemos no el muro, pero sí la frontera, nosotros platicamos y nosotros también, y un chavo del este tenía novia mexicana, y ella se sentó como ahí en medio, y siempre estaba observando acá. En Suiza. Ajá, exacto, estaba en Suiza. Y luego como que dijo, ya entendí. Ustedes como que son más callados, no opinan mucho, están más observando y todo. Y los otros siempre hablan de trabajo. Y hablan, ¿no? Prefiero a los osistas. Y por suerte su novio era del este. Y nunca hablaba, siempre decía, es un mueble, no habla. Es un mueble, sí. Lo puedes poner en la esquina y no... Si le da hambre... más, ¿no? Sí, como que dice que es que ustedes son mucho más callados y no hablan tanto solo de trabajo. Y en el oeste siempre trabajo y todo eso. Y siempre opinan, siempre como más ruido, más, sí. Ese dato para mí es una novedad, no sabía yo de esa diferencia. Pero es por lo mismo, te obliga de cierta manera, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Si tienes que luchar o defenderte, no sé, te vuelves a... ¿Para quién es? Entonces, ¿ya? Te convido de mí. A ver, Oigan, pues si quieren, ya le puse a uno de estos, son 3 operadores. Uno viene con premio. El libro, ¿no? Entonces cada quien agarra uno. A ver, por ahí. Entonces los chilangos son superiores. Tú esa fue tu interpretación. Atrás, Yo dije que sabe vender. uno trae el premio del libro. O te vende porquerías. No, ¿Qué dice? Pero eso sí Dice, es ganaste un libro. Así dice. Ganaste un libro. Gracias. A ver allá. A ver por allá. Se lo van a ganar los que ya lo tienen. Uno dice, felicidades, ganaste un libro. Aquí, Es el tuyo. Ay, gracias. ¿Tú? ¿Sí? Eso es trampa. Eso es trampa, ¿verdad? Dice aquí Gerardo. A ver, déjame verlo. Sí, es cierto, quiere decir felicidades. Y ese estuvo a punto de ser el mío. Mira, pues es que no te apuras. No, pues me lo arrebató. Por la última Hay nota. negocio. No puedes llorar todo, ¿no? Hay negocio. Si no, pues aquí hay más. Pico de botella. ¿Cuánto te puede dar? Está en 219, pero lo dejo en 200. Y también aquí traje todos los demás libros que hay, como hay cuentos. Hay ¿Todo esto has escrito? Bueno, estos dos son solo míos y todos los demás hay cuentos donde participo con... Pero de la editorial de donde estás. O sea, por ejemplo, no sé, escoge uno aquí, por ejemplo, no sé, 5 cuentos míos o algo, ¿no? Tisha sería feliz aquí, ¿no, Pati? Tisha sería feliz aquí. No, sí, pero vimos que tiene su taller los viernes. Tisha Guevara. Sí, la conocemos. Tuvo que cancelar su evento hoy. ¿Sí? Lo canceló. Uy, ¿por qué? Pues Tuvo algún asunto con el tráfico, no reagendó. Ahí también, miran, aprovecho a... pues luego pasarme tus datos. Sí, claro que sí. Héctor es poeta sobre todo y también narrador, ¿verdad? Si un día lo quieren invitar también. Gracias. Sí, esta Tisha estuvo hace 2 semanas. Hace 2 semanas, ¿no? Estuvo Tisha. Sí, también la conocemos. Muchas gracias, me dio gusto No, a usted, conocerle. muchísimas Tenemos gracias. que retirar. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sí, hoy no alcanzaron las copitas. Se acabaron. Oye, Sabine, ¿y tú a qué le atañes todos estos paralelismos? ¿A la generación? ¿A la condición humana? Sí, es que ya he platicado mucho con muchas personas que me han invitado igual a pláticas y siempre encuentran como algo similar. Me dicen, oiga, aunque creciste tan lejos y es bajo ese régimen. Y con otra cultura. Pero, con otro régimen. pero tu abuelo fue como mi papá, o incluso una señora me dijo una vez,
platico de la leche que nos dan en la escuela. Ujú. Y me dijo, yo también, en el DIF nos daban también leche y de sabor y me encantaba cómo sabía, ¿no? Dije, ¿cómo? Hasta en eso, ¿no? Yo creo que es a veces más la generación, ¿no? Porque pues, muchas veces nos acordamos de cierta música o incluso esas modas raras de las faldas abombadas y el tubito aquí y el cabello nos lo como con esto nos lo hacíamos gigantes con y las hombreras y todo, o sea, son como cosas que si alguien no lo vivió como que no te relacionas, ¿no? Es como ahorita también muchas veces nuestros amigos tienen más o menos la misma edad, ¿no? Porque lo relacionas con algo en común, ¿no? Que tuviste en tu vida. Pero sí, yo creo que a veces es la generación más que... Pero fíjate que eso de la chancla La chancla, no claro. tiene nada que ver con la generación o el rol que jugaba. Muchas gracias a ustedes, Hasta muchas luego. gracias. A ustedes, gracias. Gracias. El rol que hacían tus papás, Sí, sí, sí. que aquí es por género y allí era por carácter. Sí, sí. ¿No? Sí, aquí Pero somos son los los papás mismos. o las mamás. Dile a tu papá, ¿quieres permiso? Ah, dile a tu papá. Muchas gracias. Yo lo único Sergio. que sé de Ah, sí, cuando estaba. Y luego vino. solo vi la vida de los otros, esa película. Ah, esa es buenísima. Es de la Alemania Del este. hace de reír. Sí, está brutal. Pero es que pues está muy bueno. O sea, también muy optimista. Ay, lo tiraron. Me dolió la copa. Me dolió la copa. Y además tiraron el vino. Entonces fue lo que me dolió, Pepe. Bueno, vamos a tener que pararla aquí después de la